En un país de grandes escritores y escritoras, en un país con tantas ganas de hablar, y más si se trata de política, en la gran nación argentina, se escuchan voces que trascienden generaciones. Voces fuertes que luchan contra el tiempo. Se escuchan las voces del fervor. Voces del fervor. Literatura y política. Buenas tardes a todos, a todas. ¿Cómo andan? ¿Cómo andás, Gio? Hola, muy bien, un poco carcomida por la humedad, pero bien. Ha vuelto el verano, podríamos decir, ¿o no? Eh, Un mm, veranillo. el manotazo ahogado del verano, sí. No se Espero quiere que sea el ir. último calor. Hola, Hola, saludamos a Ramiro del otro lado. va llegando gente. ¿Cómo andan del otro lado? ¿Cómo los trata el calor? La verdad que yo ya había guardado toda la ropita. Había hecho el recambio de ropero. No sé si haces eso vos. Sí, pero solo con el abrigo. Por suerte no guardé este monito hermoso que lo puedo usar de vuelta gracias al Parece solcito auspiciado por... por mi madre, heredado, 100% heredado. Muy bien. Y bueno, no sé, ¿ya querés arrancar? ¿Querés algo contarnos qué hiciste el fin de semana? La verdad que no es interesante tampoco, así que no No, hice mucho. un fin de largo tranqui. Sí, estoy aprendiendo a tocar jazz en el bajo. Bien, no, re interesante Sí, entonces. sábados de la mañana. ¿Podrán? Yo no sé tocar nada. Las palmas. Siempre hago el mismo chiste. Pero bueno. Así que, bueno, como ya saben quienes nos acompañan en cada emisión, nosotros hablamos de literatura, hablamos de política, hablamos de la coyuntura. em, y hoy vamos a estar hablando y abordando un cuento de un escritor y un poeta muy importante para nuestro país, bueno, uno de los tantos, por supuesto, que fue quien introdujo, podemos decir, el romanticismo. Leía mientras investigaba, leía que era como que es considerado el romántico rioplatense, le ponían en los Mm. titulares. Ay, esa respiración profunda, Gio. No, no, estoy pensando justamente en lo que vamos, en el texto que vamos a tratar y no es la acepción normal que se diría de romántico hoy en día. Es Bueno, un pero texto muy... estamos hablando de romanticismo, movimiento romántico. Sí, sí, es verdad. Pero bueno, sin, para no dar tanta intriga, ¿no? Estamos hablando de Esteban Echeverría, que bueno, para poner en contexto, voy a hablar un poquito sobre su biografía. Él nace en 1805, estábamos en la época del virreinato del Río de la Plata, y es un escritor que a sus 20 años se va a París para completar, digamos, sus estudios. Estudia de todo un poco, ¿no? De pintura, música, historia, economía, política. Se forma ya en todo. Y ahí es donde él justamente toma contacto con este movimiento, ¿no? El romanticismo. Y es donde empieza a escribir sus poemas. 5 años después vuelve a Buenos Aires, bueno, y empieza a publicar estos trabajos. En 1837 publica La cautiva, que es es un poema también súper conocido. Y él es una de las principales figuras de lo que se conoció como la generación del 37. Estamos hablando de un intelectual que es unitario. Estamos hablando de la época del país donde estamos divididos en unitarios y federales divididos, la famosa grieta que nos acompaña hasta el día de hoy, podríamos decir o no. La guerra civil que nunca terminó. Exactamente. Estoy contando todos los datitos muy por arriba, porque hoy tenemos una invitada especial que va a profundizar un poco más en el contexto histórico en que se escribió este cuento. Así que bueno, él es parte, ¿no?, de esta generación del 37.
En 1838 funda con Juan Bautista Alberdi, con Juan María Gutiérrez, con Sarmiento, son gente conocida, ¿no? Que por ahí la tenemos de... Capaz que les suena de algún lado. Debería sonarnos de la historia que aprendimos en la escuela, pero en Alguna realidad, calle seguro claro, pasaron. en realidad uno se acuerda por las calles que va atravesando en su vida en todo el país. Qué poca memoria. Yo tuve que hacer todo un volver para atrás cuando propusimos este cuento, porque si bien lo damos en la escuela y damos Echeverría en la escuela, no, se me olvidó. Perdón a mis profesores, ¿no? Le pido disculpas desde ya. Y volviendo al tema, ellos en 1838, este grupo de intelectuales unitarios, fundan lo que se conoce como la Asociación de la Joven Generación Argentina o Asociación de Mayo. ¿Por qué? Porque ellos se consideraban como herederos de la Revolución de Mayo. Recordemos que estamos en 1830, cuando recién se estaba gestando el Estado Nacional La argentino. patria en pañales, no estaba ni siquiera fijo el modo de que íbamos a ser gobernados y ¿No? organizados. La Constitución Nada, Nacional. nada. Bueno, ellos son importantes después para hablar, para fundar las bases de la Constitución Nacional. Pero en este momento ellos lo que hacían también era expresar su descontento hacia las políticas implementadas por el gobierno de Juan Manuel de Rosas, otra persona que nos suena, que es polémico Juan Manuel de Rosas. Algunos lo consideran prócer, otros no tanto, podríamos decir, más sutilmente. Bueno, finalmente Echeverría se exilia en Uruguay en 1840 porque es perseguido por el régimen rosista y muere a los 45 años. Joven, joven. No Súper tanto joven. para la época, pero sí. Para hoy es joven, recién estaba empezando su vida, más o Sí. menos, hoy. Bueno, viste, a los 45 sos joven únicamente si te morís, pero... Claro. Y bueno, muere en Montevideo en 1851. Pero no quiero dar más vueltas con el cuento que vamos a abordar, porque todo esto nunca dije el cuento. A los que estén atentos a las redes ya lo sabrán. Yo arranqué, pero claro. vamos a tratar en esta emisión de Voces del Fervor El Matadero de Esteban Echeverría, justamente. Hablando de que lo dan en las escuelas y todo, el primer encuentro que tengo yo con el matadero es justamente su censura, porque en la escuela, en el secundario, un profesor nos mencionó el matadero, nos habló del matadero, pero no nos dio para leer el matadero porque decía que era demasiado fuerte, que él no lo iba, como no nos iba a someter a eso, que no nos iba a hacer leer eso, pero después nos hizo leer La Refalosa, lo cual es bastante contradictorio. Claro. Pero sí. El Matadero es un cuento ambientado más o menos en 1830 en la Buenos Aires de Rosas, que cuenta la historia de un matadero sin carne, que comienza sin carne, el matadero de... Ay, no me acuerdo el nombre. Pero... No importa, después le preguntamos a Sí, nuestra invitada. Ya voy tirando spoiler. Un matadero sin carne y en Cuaresma, lo cual también ya estaba medio flaco de reses, y además se suma a todo eso, al contexto en el que se desarrolla, una inundación brutal que deja todo lleno de barro. En ese cultivo de carne, de sangre y de barro se desarrolla el matadero, que cuenta la historia bueno, un poco la cotidianidad imaginada por Echeverría, que se da en ese momento de cómo se maneja la gente, los federales, en esa situación de sangre, de barro y de violencia, y la irrupción de un unitario y en todo eso, y cómo es tratado con tanta ira, tanta crueldad, es la razón, creo, por la que mi profesor no me dejó leer El Matadero en la secundaria. Sí, No es, sé. es un cuento muy gráfico, muy fuerte, muy brutal, de mucha violencia, mucha sangre, o sea, no es un cuento muy ¿Qué diríamos amable. hoy romántico? Claro, y es uno, de hecho, es uno de los primeros cuentos así, no es que existía antes en la literatura. No, es uno de los primeros cuentos de la Argentina en general. Predice... También, sí. pero bueno, ya hablaremos más de eso también. Así que prepárense porque creemos que hicimos una audiovisual acorde. Esperemos.
Pero bueno, antes, eso iba a aclarar que ahora vamos a hacer entrar a nuestra entrevistada, que es Constanza Vilat, que es profesora de Lengua y Literatura, y después vamos a mostrarles el audiovisual. Hoy cambiamos la dinámica. Y después del audiovisual, no se vayan a ningún lado, se los pido por favor, que tenemos una columnista que ya conocen su voz, pero bueno, esta vez la van a poder ver, que nos trae también recomendaciones, pero desde otra lectura, podríamos decir, ¿no? Desde otro lugar. Problematiza la relación de la violencia con la carne y la relación de los humanos con la carne. El consumo de el la consumo carne. de carne y la importancia que tiene para nuestra identidad como argentinos y los límites de esa violencia y un poco cuestionarlas tiene valor. Sí, tiene valor, no un poco. No un poco. Así que, ¿qué te parece si...? Nos ponemos cómodas. No. Le cambiaban toda la estructura del programa a Herardo. Herardo Pobrecito. recién, nuestro operador Herardo diciendo, no era que el audiovisual no iba. Bueno, no, vamos a ir a una mini pausa para poder acomodarnos y recibir a Constanza Vilat, que nos va a hablar más profundamente sobre este cuento, porque nosotros hicimos un repaso así rápido para que estén contextualizados. Mientras tanto, pongan en comentarios si leyeron este cuento, no lo leyeron, si lo vieron o no en secundaria, si les pasó como a Gio, que se lo censuraron. Yo la verdad que no me acuerdo, probablemente lo he dado. Si les gusta o no, si les parece aburrido. A mí me parece súper interesante el autor, pero bueno, puede ser que no. Y pongan like. También pongan like. Así que bueno, espérenos ahí que en segundos volvemos. 30 segundos y volvemos. Bueno, como prometimos, fue una pausa muy breve y le damos la bienvenida a Constanza Vilat. Hola, ¿Qué Constanza, tal? ¿cómo estás? ¿Todo bien? Acá andamos con humedad, pero bien, se hace lo que se puede. Luchando con la humedad. Luchando la humedad. Que bueno, nos venís a contar un poco sobre el matadero. Nos comentabas recién fuera de aire que es un texto que justo estás trabajando en la escuela porque sos profesora, Sí, ¿o no? sí, soy profe y justo este es un texto que lo solemos dar en sexto año, o sea, según el diseño curricular, se piensa para literatura argentina. Entonces, en sexto año, que tenemos literatura argentina, damos todo este tipo de textos nacionales, el Matadero, el Martín Fierro, etc. Y justo hoy, a la mañana, estaba con mi grupo de sexto que están haciendo un trabajo práctico del Matadero, entonces me da mucha risa estar ahí en clase y pensar lo que venía a contar acá. Ni que lo hubiéramos planificado. Ni que lo hubiéramos planificado así, tal cual. Siempre nos salen así las cosas. Bien. Y bueno, nos gustaría que un poco nos hables del contexto histórico, ¿no? En que escribe el matadero, Echeverría. Bien.
Bueno, ya mencionaron un par de cosas de esto de la eterna guerra civil, de unitarios y federales, y un par de cosas que me anoté que quería mencionar es, por un lado, esto de, claro, estamos en un país muy en pañales, muy reciente, entonces básicamente lo que se está pensando acá, cuáles van a ser las bases, cuál va a ser nuestra identidad nacional, qué país vamos a ser. Y eso implicaba un montón de cuestiones, en lo económico, en lo político, cuál va a ser la estructura política, cuál va a ser la estructura económica, y qué personas también vamos a tener dentro de ese país, cuál va a ser nuestra población. Y ahí es cuando el matadero entra en conflicto con lo que se estaba viviendo en el país en este momento, esta crítica fuerte hacia lo que estaba haciendo Rosas, básicamente. Entonces en el matadero se piensa primero como una crítica a la iglesia, a esto de esta fe sin reparos, esta fe de forma acrítica sería, y por otro lado una crítica también a no solo al gobierno, sino a la población, es decir, ¿quiénes van a ser los argentinos? ¿Quiénes van a ser las personas que nos formen? Y ahí se entrecruza un poquito con esta dicotomía que propone Sarmiento, esta civilización o barbarie. Esto de plantear una forma de vida y de ser o otra. O sos civilizado, que la civilización Sarmiento incluía obviamente siempre el racismo va a estar presente, entonces la piel blanca, los rasgos europeos, europeos más que nada del lado de Inglaterra, Francia, porque nos tenemos que acordar, estamos independizados, tenemos que separarnos lo más que podamos de España. Entonces, bueno, ¿vamos a ser únicos y diferentes? No, vamos a imitar a los países que nos gustan. Entonces, entonces vamos a imitar a Francia, vamos a imitar a Inglaterra y también se choca con un concepto muy biologicista de sos civilizado por naturaleza y por nacimiento o sos bárbaro por naturaleza y por nacimiento. Y Sarmiento, y justamente Echeverría también, proponían que esta población criolla de caudillos argentina era bárbara de origen, era bárbara por naturaleza. Entonces se plantea en este cuento, y también en el Facundo lo plantea Sarmiento, que estas personas son así, de violentas, de bárbaras, de sucias, y no se los puede cambiar. Por Claro. eso la dicotomía se presenta civilización o barbarie. O sos esto o sos lo otro. O perteneces a la ciudad y a lo europeo y a lo alto, o sos un gaucho, carnicero, violento, etc. Entonces, con estas dos ficciones, y que en realidad Facundo es una mezcla entre ensayo y ficción, se presentan este modelo de país, básicamente. Claro, que en el matadero aparece toda la barbarie representada con quienes trabajan en el matadero. Después tenemos a Rosas, que es representado por el restaurador. Claro. Y también está Matasiete, el caudillo, que también representa a los bárbaros, ¿no? Que si vemos Bueno, la descripción de Matasiete, es la ajá, descripción de un gaucho, claro, este de pelo largo, de barba, el brazo descubierto, la camisa abierta, de chiripá. Está describiendo a un gaucho. En cambio, cuando describe al unitario, está describiendo a un señor con traje, frac, pistolera, esto de que el cuchillo representa lo bárbaro, esta lucha cuerpo a cuerpo, y el unitario tiene pistoleras. Y en silla inglesa. Y silla Ajá, inglesa, silla no anda no monta con recado, sino que tiene silla inglesa. Por eso se lo reconoce tan fácilmente al unitario de lejos. Es como decir hoy, un cheto se mete a la villa. Entonces, mirá las llantas que tiene, mirá lo que... Claro, lo reconoces al de toque. chomba. Claro, Lacoste, sí, con un pantaloncito beige. el pantaloncito beige. Claro, entonces se reconoce muy fácilmente el unitario porque tiene esta imagen idealizada europea que se contrasta mucho con la imagen del gaucho más federal. Y otra cosa que también quería mencionar con respecto al contexto antes de irnos más a otras temillas, es que el tema del romanticismo, o sea, el Matadero se inscribe en esta época, en este movimiento literario, porque tenemos que pensar el romanticismo no como lo romántico, cursi, que pues, lo Como vemos el amor ahora, romántico, el ¿no? amor romántico, sino que el romanticismo nace como una contraposición al iluminismo y al neoclasicismo. Es decir, venimos de revolución, venimos de épocas revolucionarias, de la Revolución Francesa, la Revolución Yanqui, la Revolución de acá, que justamente eran épocas de iluminismo, de pensamiento lógico, racional, hay que pensar con la cabeza,
el ser humano se puede gobernar a sí mismo, democracia, todas esas cosas que Ujú. ya sabemos. Y el romanticismo viene a plantear que los sentimientos también son importantes. Los sentimientos importan. Y el romanticismo entonces justamente entra en muchos conceptos como el yo individual, el héroe que se planta frente a, a los demás, ¿sí? Porque venimos de una época de revolución, que la revolución no es individual, la revolución es colectiva. Entonces en el romanticismo aparecen los héroes individuales, es como más una época un poquito más individual. Eh, y los sentimientos entran en juego, que en este caso no es solamente el sentimiento de amor, sino en el caso del matadero, por ejemplo, están el sentimiento de furia, el sentimiento de rabia, ¿de qué se muere el unitario? De De rabia. rabia. Entonces, los sentimientos también aparecen como motivadores y como importantes motivadores también. O sea, no solamente se piensa con la cabeza. Hay cosas que pasan que te motivan el sentimiento. Claro. Y también la furia del toro, todo. La pasión, te dejas La llevar por la... pasión, exacto. Y la naturaleza también acompañando. Hay una idea muy del romanticismo es que la naturaleza va acompañando lo que va sucediendo. Entonces, si está todo bien y feliz, hay sol. En este caso, si está todo mal, hay lluvia, hay barro, hay sangre, hay caos, todo. Porque justamente lo que Echeverría quiere decir, está todo mal. En el país está todo mal. Y en una parte del matadero dice, esto es un simulacro en chiquito de lo mal que está el país. Entonces, eso es el romanticismo. Es como plantear que está todo unido, sentimiento, naturaleza y lo político también, básicamente. Pensé que le ibas a hacer una pregunta. No, sí, ya yendo más al cuento, eh, se hace como hablando de la organización también que tiene cómo la ve Echeverría la organización, es importante también ver, me parece, preguntar sobre la figura del carnicero que tiene dentro del cuento, digamos, como el oficio que tiene como parte también organizadora de esa como que el organizador de de esa gente sea un señor de oficio o un carnicero y que no sea una persona eso iluminada, una persona que está. Claro, básicamente ahí lo que entra en juego es el tema de eh, plantear a este otro como alguien capaz de matar. Mm, Sos un asesino. O sea, no es... ¿Cuál es el líder? No es un señor de letras, no es un académico, es un asesino. O sea, es una persona que tiene la sangre fría para agarrar un cuchillo y matar a un animal y que se muera y hacer lo mismo con una persona también. Entonces, por eso Mata 7 es tan importante como figura de representadora, sería, del otro, de este otro que justamente es el bárbaro que se tiene que eliminar, para decir, bueno, estos son los otros. Estos son ellos, son asesinos, son gente fría que no le va a importar, que incluso atacan en manada, que no se enfrenta solo Mata 7, sino que están todos los demás federales arengándolo y apoyándolo, entonces como diciendo, ah, son cobardes que atacan en manada, a este inocente unitario. Eh, Sí, entonces, sí. Todo de la óptica, ¿no? Del unitario. obviamente, de hecho, eso es algo que siempre hay que tener en cuenta. Esto es ficción, ¿sí? Para historia, vamos a preguntarle a alguien, profe de historia, no sé, busque a su profesor de historia o profesora de historia de confianza y pregúntele. Pero esto es ficción, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que pensar, Echeverría era unitario. Entonces, ¿qué mejor forma de defender mi idea que describiéndole a este otro, a este adversario, como un enemigo que hay que tenerle miedo? Que es básicamente lo que se hace en la política desde acá y hasta hoy en día. Describir al otro como un enemigo que es potencialmente peligroso y que hay que eliminarlo porque si no, te va a atacar, ¿sí? Entonces, se describe desde la ficción a los federales como estos bárbaros violentos que si no los eliminamos nos van a venir a matar y a torturar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ese es el uso, que de hecho, justamente por eso, solo hablamos antes, por eso el matadero no se publica en el momento en que se escribe, sino que se publica incluso después de que se muere Echeverría, en 1871 lo encuentra Juan María Gutiérrez, lo publica, porque primero, si lo publicaban en ese momento era bastante peligroso, porque era políticamente peligroso, Sí. y segundo porque no estaba de moda. En ese momento lo que estaba de moda era la biografía, la autobiografía o la poesía, con el caso de La cautiva que sí fue bastante popular en ese momento. Pero en el caso de El matadero no era estéticamente
popular, o sea, no era estéticamente accesible para este momento, entonces directamente no lo publica, él decía no publicarlo en vida y se publica después. Eh, entonces, básicamente lo que vemos es, y nos podemos preguntar también, es ¿para quién escribía El Matadero? ¿Cuál era el lector? Si no lo publicó, ¿cuál era el lector en ese momento? ¿Lo repartieron entre sus amigos, entre sus allegados? ¿Cuál era la idea que tenía Echeverría? ¿O simplemente fue una descarga? De decir, ay, estoy enojado con esto y escribo y me desahogo. Eso es algo que lo podemos pensar, básicamente. Y también podemos pensar esto de cómo se construye a través de esto que es falso, que es una ficción, la imagen del otro. Es decir, no estoy haciendo una representación fidedigna y objetiva del federalismo, sino que lo estoy construyendo como este enemigo, como este monstruo al que hay que eliminar. Entonces, es interesante verlo así. ¿Y qué de esa representación, esa que decimos de la guerra civil que nunca terminó, se ve más al presente, más contemporáneamente, en la literatura argentina? Bueno, directamente relacionado con el matadero está Las fiestas del monstruo, de Bustos Domecq, que es el seudónimo que tienen Borges y Bioy Casares, que escriben juntos. En La fiesta del monstruo básicamente es lo mismo, es totalmente paralelo al matadero, pero los protagonistas en vez de ser federales son peronistas. Y la víctima unitaria es un judío, porque se planteaba que el peronismo era antisemita. Entonces, y además es muy interesante leer ese Se cuento. planteaba, se sigue. Sí, no, Si vamos en la lectura política de hoy. sí, siempre hay reminiscencias, siempre, todo mm, vuelve. En la moda y en la política, todo vuelve. Y lo interesante de ver ese cuento de la fiesta del monstruo es que la descripción del judío es la descripción de un nerd. Es colorado, es como con becas, tiene libros, tiene lentes, entonces como una descripción de un nerd, como planteando, bueno, el peronismo no quiere a los intelectuales. Entonces, el peronismo es antiacadémico. Y un paralelismo que me parece muy gracioso, que Echeverría lo hace, pero yo siento que a Borges y a Bioy no le sale bien, es la forma en la que hablan los protagonistas. En el caso de Borges, de Borges, mira, de Echeverría, el, los federales hablan con una lengua popular, con una lengua que si nosotros lo leemos como que hasta nos da gracia, porque es una lengua más accesible, y el unitario habla con una lengua mucho más elevada, habla incluso en un español medio formal antiguo, de hicisteis, claro. Habla con metáforas, habla con de metáforas, animales. una de hiel, te haría yo Sí. beber, dice, como, ¿quién soy? En cambio, Borges y Bioy Casares quieren hacer esto mismo con los federales, con los peronistas, haciéndoles hablar en una lengua popular que no les sale. A mi gusto, si uno lee las fiestas del monstruo, la fiesta del monstruo, mejor dicho, no le sale a Borges y a Bioy hablar en una lengua popular con estos personajes peronistas. No está bien logrado. No está bien logrado, yo creo que eran muy chetos estaban muy encerrados en sus casas para hablar. Muy chetos y muy poco interesados también en ese Sí, mundo. no, es que eso me parece muy interesante. Hay un total desinterés de ponerse en la piel del otro. Bueno, Eso me parece Ujú. fundamental. igual ahí habla del reflejo, ¿no? De estas distancias que ellos ponen con el otro. Exactamente, porque justamente por eso usan la ficción, porque no se interesan en conocer, es como que no hacen un trabajo de campo para ver cómo es el federal, cómo es el federalismo o cómo es, en este caso, el peronismo de Borges y Bioy. No entienden esta pasión de masas, no entienden por qué esta gente en masa sigue a esta figura que en el caso de Echeverría es el restaurador, en el caso de Borges y Bioy es el monstruo. El monstruo, este monstruo que les habla y que no entienden por qué esta gente va por las calles y los defienden y tienen esta devoción, no entienden el populismo, básicamente, y no entienden esta pasión de masas. No tienen populismo y le tienen miedo por eso también, se podría pensar. En algún punto. Sí, o sea, yo entiendo de dónde viene ese miedo, porque básicamente son personas intelectuales, Echeverría, Borges, Bioy, son intelectuales. Entiendo que lo que ellos querían es que todo el mundo pueda tener acceso a la academia, que todo el mundo pueda tener acceso. Pero creo que ellos no entendían que había otras necesidades básicas antes que Mm. saldar.
creo que de ahí viene una cuestión de que no entendían que, bueno, che, quizá esta persona necesita tener un baño, quizá, antes que darles Aprender a leer en a francés. leer, Ah, claro, exactamente. Entonces, como me parece que hay una distancia tan larga entre uno y otro que no hay entendimiento porque hay un desconocimiento total y ni siquiera un intento de acercamiento. Ujú. Y eso en la lengua se nota muchísimo a la hora de hacer cómo habla el otro. Es como decir, no sé, una persona súper archi mega clase alta quiere hacer un cuento con alguien que habla como de barrio. No le va a salir. No le va a salir, pero porque no. Y si hay alguno Que que lo inte- conocen, que nos mande el texto para ver Y si si alguien sale. lo quiere escribir, que lo intente. Sería También. muy gracioso de Sí, leer por favor, también. sería re gracioso de leer. Mentira, Entonces, quedaría re bien, hacelo. tenemos esto. Y obviamente son reminiscencias que siguen existiendo hasta hoy en día. Uno ve spots de campañas de que plantea este otro como, "Ah, hay que eliminar esto, hay que... Lo vemos todo el tiempo. O sea, de hecho, la civilización y la barbarie, este concepto de sos de nosotros o sos de los otros, es un concepto que lo pensó también Sarmiento, porque era un capo y a la vez una horrible persona, que hasta hoy en día lo podemos seguir viendo. Y se siguen planteando las ideas políticas y los proyectos de país con estas mismas bases. Sí, con estas dicotomías, ¿no? Como decíamos hoy al inicio, con esta grieta y esta idea de eliminar al enemigo que, a ver, podemos todos tener pensamientos distintos políticos, queremos ir todos para distintos lados, pero ¿por qué llegar a la extrema violencia, ¿no? Al punto de querer eliminar al otro, o sea, al punto de no respetar la vida del otro, que ya es un No tanto extremo. no respetar, sino que el proyecto de país requiere la eliminación Claro. del otro. Exactamente. Se va más por ese lado. Exactamente. Primero, bueno, ahí nos podríamos meter en un montón de conceptos, pero porque básicamente se construye a este otro como un extraño que no pertenece y no va a pertenecer nunca a este yo. Ahí nos entramos al concepto de otredad, de Todorov, y lo podemos profundizar más, pero es básicamente esto, es deshumanizar al otro. Mm, El otro no es un humano que puede llegar a ser como yo, sino que directamente es un otro que o soy yo o te elimino, o sos un peligro. claro. Y no hay, y justamente se plantea como dicotomía porque es un concepto que no puede nunca unirse ni chocarse. Por eso civilización o barbarie. No es civilización y barbarie. Es o barbarie. O sos esto o sos lo otro. No se puede chocar, no puede haber... los gauchos jamás van a ser intelectuales, por ejemplo. Los intelectuales jamás van a ser salvajes como el gaucho. Y así, como que no, es una cosa o la otra. Entonces, es difícil hacer un proyecto de país cuando lo pensás de esa manera, porque sí o sí te necesitas a alguien que vas a tener que eliminar. Entonces, ahí es un problema cuando se piensan los proyectos políticos con esas bases. Pero bueno, así estamos. Y así estamos, decía. Es más complicado hoy en día que ese otro que querés eliminar muchas veces te tiene que votar también. Y ahí te toca un poco mentir. Ahí toca un poco mentir. Pero bueno, o sea, lo digo en gracia, no mientan. Es un chiste. Por las dudas, hay que aclarar todo. Y bueno, en otra posible lectura y también más quizá trayéndolo a conceptos más modernos quizá o a ideas que lo venimos pensando más en este último siglo, es cómo se plantea la sexualidad en el matadero como algo anómalo, que en este caso en el matadero termina con esta tortura y con... algunos dicen que no, la mayoría concuerda que sí, que es un intento de violación. De hecho, David Viñas dice que la narrativa argentina nace con la violación. Que es muy fuerte decir eso, es una frase bastante contundente y aparte con toda la carga simbólica que conlleva. O sea, nacemos de esto, venimos de esto, construimos un país con esto. Y Adrián Melo, en su libro Historia de la literatura gay en Argentina, plantea que este nacimiento de justamente de la narrativa argentina con esta violación plantea que hay una sexualidad deseada y una sexualidad que no está deseada. Entonces hay una sexualidad más heteronormada en Amalia, en la novela de Mármol,
que es una pareja heterosexual, que justamente es todo, ahí sí, más romántico, más lindo. Y está esta sexualidad no deseada en el matadero, que es justamente parte de la tortura, de la violación, y estos son todos hombres que están ahí. Entonces, y este intento de violación relacionado con este otro bárbaro. Entonces siempre se va a representar a las relaciones, más, vamos a decirlo de este modo, entre hombres, desde un modo abyecto, no deseado, prohibido incluso, hasta terrorífico podríamos plantear, porque justamente se plantea que en este modelo de país nuevo tenemos que también proyectar un modelo de sexualidad deseado. Entonces, si gobernar es poblar, tenemos que poblar. Entonces, si gobernar es poblar y poblar significa ser bebés, tenemos que fomentar una sexualidad heteronormada que sea deseada justamente. Y por eso se plantea como abyecto, como no deseado cualquier otra sexualidad que se salga de estos márgenes. Y es muy interesante el libro de Melo, él recorre toda la literatura nacional, junto con esta teoría de que todas las representaciones, en este caso él habla específicamente de las homosexuales, son siempre abyectas, son siempre no deseadas, son siempre descartadas, porque no coinciden con el modelo de país y con este proyecto higienista de gobernar es poblar, básicamente. Entonces es muy interesante verlo también de esta manera y ver cómo se van representando, cómo se van construyendo estas identidades nacionales. Porque básicamente venimos de esto. O sea, nos guste o no, estos son nuestros. Han sentado las bases, como hoy al inicio también planteamos al presentar el cuento, que han sentado las bases sobre las que se construyó y se está construyendo nuestro país, que no es poco, que no es decir poco, como así a la ligera. Bueno, la verdad que es súper interesante esa lectura, no la tenía ni el libro que traes. Pero lo voy a mostrar. Ajá. Ya que estoy. Aprovecho el Obvio. espacio. Es que no es mío, pero, o sea, no lo escribí yo, pero me gusta promocionar este tipo de lecturas. Es Adrián Melo, Historia de La literatura gay en la Argentina. literatura gay en Argentina. Y también volviendo a lo que nos mencionabas al comienzo, yo como profe de lengua planteo que sí hay que dar del matadero y hay que leer el matadero, principalmente porque mi postura, y aparte también me pasa mucho con el Martín Fierro, es que si no lo leemos en la escuela, ¿en qué otro lugar lo leemos? Y si en la escuela formamos ciudadanos argentinos, tenemos que saber cuáles son las bases que nos construyen culturalmente, identitariamente y ideológicamente también. Entonces, obviamente yo acá planteé un montón de cuestiones que no los doy en clases, que también son posturas personales, y en clases me centro más en lo más pedagógico. Sin embargo, creo que lo tenemos que leer, que cada cual saque sus propias conclusiones, obviamente, pero tenemos que leerlo, porque, insisto, si no lo lees en la escuela, ¿en dónde? Es muy difícil es muy difícil leer el matadero solo, en su casa, Sí. porque tiene palabritas ahí que decís, ¿qué onda? Pero por eso creo que con la intervención de un profe que sepa, que te acompañe en la lectura, que te guíe, sí, hay que darlo, hay que verlo y hay que aprenderlo. Después hay que olvidarse un poco también, pero por lo menos una vez hay que verlo en la vida. Bueno, buenísimo. Te agradecemos. Se nos va volando el tiempo. Ay, no se me ponen a hablar, yo soy de asco. Así que tenemos todavía el audiovisual, tenemos todavía la columna. Así que te agradecemos, Constanza, por venir, por aceptar la Gracias. invitación. Nos encantó tenerte, súper interesante. Te vamos a llamar probablemente nuevamente si aceptás. Sí. Si te gustó estar acá con Sí, nosotros. sí, no, aparte ya a mí se me ponen a hablar, yo no termino más, por algo soy docente. Buenísimo, buenísimo, nos encanta, a nosotros también hablar, así que, Gracias. que venga gente a charlar. Gracias. Así que bueno, nos vamos a un cortecito. Vamos directo al audiovisual. Bueno, me hacen todas las señas así de atrás. Bueno, así que pónganse cómodos, entonces, ¿no? Para escuchar las voces del fervor. Los sucesos de mi narración pasaban por los años de Cristo de 1830 y pico. Estábamos a más en Cuaresma, época en que escasea la carne en Buenos Aires, porque la Iglesia, adoptando el precepto de epícteto sustine abstine, sufre, abstente,
Ordena vigilia y abstinencia a los estómagos de los fieles a causa de que la carne es pecaminosa y, como dice el proverbio, busca a la carne. Y como la Iglesia tiene ab initio y por delegación directa de Dios el imperio inmaterial sobre las conciencias y estómagos, que en manera alguna pertenecen al individuo, nada más justo y racional que ve de lo malo. Los abastecedores, por otra parte, buenos federales, y por lo mismo buenos católicos, sabiendo que el pueblo de Buenos Aires atesora una docilidad singular para someterse a toda especie de mandamiento, solo traen en días cuaresmales al matadero los novillos necesarios para el sustento de los niños y los enfermos dispensados de la abstinencia por la bula, y no con el ánimo de que se harten algunos herejotes que no faltan, dispuestos siempre a violar los mandamientos carnificinos de la Iglesia y a contaminar la sociedad con el mal ejemplo. Sucedió, pues, en aquel tiempo, una lluvia muy copiosa. Los caminos se anegaron, los pantanos se pusieron a nado, y las calles de entrada y salida de la ciudad rebosaban en acuoso barro. La cólera divina rebosando se derrama en inundación. Lo que hace principalmente a mi historia es que por causa de la inundación estuvo 15 días el matadero de la convalecencia sin ver una sola cabeza vacuna, y que en 1 o 2, todos los bueyes de quinteros y aguateros se consumieron en el abasto de la ciudad. Los pobres niños y enfermos se alimentaban con huevos y gallinas, y los gringos y herejotes bramaban por el beef stick y el asado. No quedó en el matadero ni un solo ratón vivo de muchos millares que allí tenían albergue. Todos murieron de hambre o ahogados en sus cuevas por la incesante lluvia. Algunos médicos opinaron que si la carencia de carne continuaba, medio pueblo caería en síncope por estar los estómagos acostumbrados a su corroborante jugo. El 16º día de la carestía, víspera del Día de Dolores, entró a nado por el paso de Burgos al matadero del Alto una tropa de 50 novillos gordos. Cosa poca, por cierto, para una población acostumbrada a consumir diariamente de 250 a 300, y cuya tercera parte al menos gozaría del fuero eclesiástico de alimentarse con carne. Cosa extraña que haya estómagos privilegiados y estómagos sujetos a leyes inviolables, y que la Iglesia tenga la llave de los estómagos. Pero no es extraño, supuesto que el diablo con la carne suele meterse en el cuerpo y que la Iglesia tiene el poder de conjurarlo. El caso es reducir al hombre a una máquina cuyo móvil principal no sea su voluntad, sino la de la Iglesia y el gobierno. El primer novillo que se mató fue todo entero de regalo al restaurador, hombre muy amigo del asado. Una comisión de carniceros marchó a ofrecérselo a nombre de los federales del matadero, manifestándole in voce su agradecimiento por la acertada providencia al gobierno, su adhesión ilimitada al restaurador y su odio entrañable a los salvajes unitarios, enemigos de Dios y de los hombres. La perspectiva del matadero a la distancia era grotesca, llena de animación. 49 reses estaban tendidas sobre sus cueros y cerca de 200 personas hollaban aquel suelo de lodo regado con la sangre de sus arterias. En torno de cada res resaltaba un grupo de figuras humanas de tez y raza distintas. La figura más prominente de cada grupo era el carnicero con el cuchillo en mano, brazo y pecho desnudos, cabello largo y revuelto, camisa y chiripá y rostro embadurnado de sangre. Ínter el carnicero en un grupo descuartizaba golpes de hacha, colgaba en otro los cuartos en los ganchos de su carreta, despellejaba en este, sacaba el cebo en aquel. De entre la chusma salía de cuando en cuando una mugrienta mano a dar un tarazón con el cuchillo al cebo o a los cuartos de la res, lo que originaba gritos y explosión de cólera del carnicero y el continuo hervidero de los grupos, dichos y gritería descompensada de los muchachos. Hacia otra parte, entre tanto, 2 africanas llevaban arrastrando las entrañas de un animal. Allá una mulata se alejaba con un ovillo de tripas y resbalando de repente sobre un charco de sangre, caía a plomo, cubriendo con su cuerpo la codiciada presa. Un animal había quedado en los corrales, de corta y ancha cerviz, de mirar fiero, sobre cuyos órganos genitales no estaban conformes los pareceres porque tenía apariencias de toro y de novillo. El toro tomó hacia la ciudad, y después de haber corrido unas 20 cuadras en distintas direcciones,
Azorando con su presencia todo viviente, se metió por la tranquera de una quinta donde halló su perdición. Aunque cansado, manifestaba bríos y colérico ceño, pero rodeábalo una zanja profunda y un tupido cerco de pitas, y no había escape. Juntáronse luego sus perseguidores que se hallaban desbandados, y resolvieron llevarlo en un señuelo de bueyes para que expiase su atentado en el lugar mismo donde lo había cometido. Una hora después de su fuga, el toro estaba otra vez en el matadero. En 2x3 estuvo desollado, descuartizado y colgado en la carreta el maldito toro. Mas de repente la ronca voz de un carnicero gritó: «¡Allí viene un unitario!». Y al oír tan significativa palabra, toda aquella chusma se detuvo como herida de una impresión subitánea. Era este un joven como de 25 años, de gallarda y bien apuesta persona, que mientras salían en borbotón de aquellas desaforadas bocas las anteriores exclamaciones, trotaba hacia barracas, muy ajeno de tener peligro alguno. «¡Degüellalo, Matasiete!», quiso sacar las pistolas. «¡Degüellalo como a un toro!». «Pícaro unitario, es preciso tuzarlo. Tiene buen pescuezo para el violín. Tócale el violín. Mejor es la resbalosa». «¿Probemos?», dijo Matasiete, y empezó sonriendo a pasar el filo de su daga por la garganta del caído, mientras con la rodilla izquierda le comprimía el pecho y con la siniestra mano le sujetaba por los cabellos. «¡No lo degüellen!», exclamó de lejos la voz imponente del juez del matadero, que se acercaba a caballo. «¡A la casilla con él! ¡A la casilla! Preparen la mazmorra y las tijeras. ¡Mueran los salvajes unitarios! ¡Viva el restaurador de las leyes! ¡Viva Matasiete! ¡Mueran! ¡Vivan!». Un hombre soldado en apariencia lanzó a empellones al joven unitario hacia el centro de la sala. «Ah, tiemblas», le dijo el juez. «De rabia porque no puedo sofocarte entre mis brazos. ¿Tendrías fuerza y valor para eso? Tengo de sobra voluntad y coraje para ti, infame. ¿Por qué no traes divisa? Porque no quiero. ¿No sabes que lo manda el restaurador? La librea es para vosotros, esclavos, no para los hombres libres. A los libres se les hace llevar a la fuerza. Sí, la fuerza y la violencia bestial. Esas son vuestras armas infames. El lobo, el tigre, la pantera, también son fuertes como vosotros. Deberíais andar como ellos, en 4 patas. ¿No temes que el tigre te despedace? Lo prefiero a que, maniatado, me arranquen como un cuervo una a una las entrañas». Gotas de sudor fluían por su rostro grandes como perlas. Echaban fuego sus pupilas, su boca espuma, y las venas de su cuello y frente negreaban en relieve sobre su blanco cutis como si estuvieran repletas de sangre. «Está rugiendo de rabia», articuló un sayón. El joven, por un movimiento brusco en el cual pareció agotarse toda su fuerza y vitalidad, se incorporó primero sobre sus brazos, después sobre sus rodillas y se desplomó al momento murmurando: «Primero desollarme que desnudarme, infame canalla». Entonces un torrente de sangre brotó borbolloneando de la boca y las narices del joven, y extendiéndose, empezó a caer a chorros por entrambos lados de la mesa. Los sayones quedaron inmóviles y los espectadores estupefactos. «Reventó de rabia el salvaje unitario», dijo uno. En un país de grandes escritores y escritoras, en un país con tantas ganas de hablar, y más si se trata de política, en la gran nación argentina, se escuchan voces que trascienden generaciones, voces fuertes que luchan contra el tiempo. Se escuchan las voces del fervor. Voces del fervor, literatura y política. Bueno, hemos regresado. ¿Qué les pareció el audiovisual? Fuerte. Sí, fuerte, fuerte.
y ir a grabarlo un poco más también. Sí que era mi carnicero de confianza que nos prestó, gracias a las instalaciones, carnicería y pollería Nachos. Le hacemos la publicidad. Sí. Que No, gentilmente sí. la estuvo ahí. Sí, nos estuvimos hablando también un poco sobre cómo está la cosa en Argentina con el consumo de carne, porque era justo, fuimos el miércoles antes del feriado. ¿Y qué tal? ¿Cuál era la perspectiva del carnicero? De que, bueno, cada vez se está consumiendo menos carne, es cierto, pero hablaba mucho también de cómo los medios de comunicación manipulaban la información para hacer más noticia la subida de precio, más que cuando baja el precio, pero eso yo creo que es más tipo una perspectiva de los medios nos están haciendo quedar mal que subimos los precios, pero Claro. Bueno, hablando de los medios, hablando del consumo de carne, podrían ir diciéndonos también, por ejemplo, compran carne, comen carne, son consumidores, no son consumidores. Porque bueno, una de las cosas que atraviesa el cuento es justamente el matadero, el consumo de carne, cuaresma. Estamos hablando de algo también de una costumbre argentina. claro, hablamos de la formación de la identidad argentina. Bueno, la carne también es una parte de la identidad argentina muy importante. O sea, Sí. Y bueno, hablando justamente, trayendo a colación lo que decía el carnicero, obviamente que cada medio de comunicación y cada diario hace tiene su perspectiva a la hora de elaborar una noticia, a la hora de mostrarnos el mundo, lo que pasa en el país, lo que pasa en la realidad, pero sí, justamente toda esta idea nace de que vimos los últimos días ahora de abril, que, bueno, una de las publicaciones eran que justamente el precio de la carne había aumentado más del 30%. O sea, traducido, en realidad, cuando vos vas a la carnicería ves que eh, no hay cortes que valgan menos de 10.000 pesos el kilo, que es un montón, que la verdad es que la gente está reemplazando ese consumo. ¿Se puede reemplazar ese consumo por otras cosas? Sí, ya vamos a hablar un poco de eso también, pero eh, también en consonancia con todo esto, la Cámara de la Industria y Comercios de Carnes y Derivados de la República Argentina, es muy larga el nombre, la CICRA, publicó en marzo que el consumo de carne había bajado un 2,7% mensual y un 5,4% interanual, que es uno de los niveles más bajos en los últimos 30 años del país. Entonces, también viene a colación, ¿no? También traemos esto, ¿no? De cómo ha bajado el consumo de carne, que es una de las sí, un poco de contexto alimentos histórico. básicos. ¿Qué? Claro. ¿Qué pasa? Hace 30 años sucedió la crisis del 2001. O sea, Sí, estamos sí, 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 comiendo sí, sí. menos Menos carne carne. que durante la crisis del 2001. Pero pensé que la gente podía sacar cuentas. No, Bueno, está bien, no hablo más. no, te estoy peleando. Mira, hacia así, nos voy atrás, porque esta es nuestra dinámica diaria. Pero bueno, en fin. Como decíamos, la carne entonces en el matadero aparece, ¿no? Como este símbolo. Sí, como vimos, lo usa Echeverría para como acercar más a la animalidad a los federales y ver eso como algo negativo, como pasibles de ser eliminados, como siento como decía Conti recién Vilat, de proyecto de país que sea eliminar al otro, pero también hay otras lecturas sobre la animalidad y su relación con la humanidad y el consumo de carne de las que nos viene a hablar hoy nuestra productora Angelina Abril Amici, que está en el estudio en este momento para comentarnos un poco de bibliografía audiovisual, libros, series, películas, para tratar la temática. Suspenso. Suspenso nomás, ¿eh? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Qué es la- Gracias. Que es quien recién yo hablaba, o sea, no, recién no, al inicio, hace como una hora, que le conocían la voz, pero no sabía si le conocían la cara, nuestra productora, Angie. Angie para nosotros, para ustedes también ahora, Angie. Que bueno, ¿qué nos venís a compartir? Bueno, vamos a hablar sobre todo desde la perspectiva del veganismo, porque bueno, obviamente que todo lo que estuvimos escuchando de lo literario tiene algo que ver más con la crítica al poder político, pero hay algo que ya nos da una pista bastante explícita desde el nombre, el matadero. Entonces, desde ese lugar,
es que por extensión se habla de la crueldad animal, tanto por el consumo como por la explotación animal. Así que bueno, vamos a ir por ahí. Como dijo Gio, va a haber algunos libros, algunos documentales y también algunas organizaciones que sirven para empaparse de esto, de este movimiento del veganismo. Así que bueno, en principio eso. Desde el matadero podemos hacer esta interpretación de la perspectiva vegana porque se hace una crítica al consumo de carne. El autor pone en manifiesto esta crueldad animal y la indiferencia también, tanto en la vida, digamos, del animal humano como al animal animal. Podemos decirlo, porque todos somos animales, en definitiva. Por eso, como hablamos, el ambiente del texto es uno de violencia, de desprecio por la vida, y como estaba diciendo, si se quiere también de desprecio por los animales, como objeto de consumo, como objeto de explotación. Y la carne se vuelve como una especie de obsesión que tienen, porque al no ver carne es como... ¿Qué hay? No hay nada, básicamente. Sí. De hecho, nombran en el cuento un momento en el que dice que la gente tiene que comer carne porque ya tienen los jugos gástricos acostumbrados a eso y si come otra cosa ya no puede procesar. Tal cual. O sea, estamos hablando del año 1800. No existía el veganismo, porque el veganismo empezó en 1949, si no me equivoco. Así que sí, ni hablar. Y bueno, más en un país como el nuestro, Argentina, que es sobre todo la ganadería está como uno de los principales de la fuente económica. Y bueno, y eso se siente como esa obsesión y esa brutalidad. Pero también hoy en día vos hablas con gente que te dice que ella no puede vivir si no consume carne. Tal o sea, cual. se muere así, Sí. literal. Yo me muero si no consumo carne. Tal cual. El sabor de la hamburguesa no, porque no me gusta, porque yo quiero comer el asado, porque me gusta esto, porque me gusta lo otro, está perfecto, son perspectivas de vida, pero bueno, acá venimos a proponer otra cosa. Pero sí, tal cual es así. Pero es todo, digamos, del contexto país, obviamente. Y bueno, es todo lo que nos presenta, digamos, de este discurso de descripciones gráficas de la carneada, que también lo vimos en el audiovisual. Un aplauso para Erar, muy, muy bien grabado. Me dio demasiada impresión, no sé ustedes. De la sangre, también de los huesos, de cómo describe. Y bueno, la crueldad que se da en este contexto de matadero. Así que bueno, volvemos a esta idea de que la violencia era como la norma en esa época. Y que también quien tiene el poder en esa época ganaba, ¿no? Hablando humanamente, de unitarios y federales. Pero bueno, nunca van a tener poder los animales. Desde ahí es donde viene como esta crítica que podemos hacer del veganismo. Y bueno, a partir de esto... ¿Les trajiste novelas? Les traje unas novelas que podemos charlar. Traje 2 novelas que cruzan en esta temática del consumo de la carne, también metafóricamente, pero bueno, es más actual, obviamente. La primera es esta, que ahí se ve. Perfecto. Se llama La Vegetariana, es de la autora coreana Han Kang, está ahora súper de renombre porque si bien la novela es del año 2007, ahora esta editorial que es Random House volvió a reeditarlos. Tiene otras novelas conocidas como por ejemplo Actos Humanos, que ganó un premio Nobel, pero bueno, esta específicamente también tiene esta especie de brutalidad. Está dividida también en 3 actos de esta novela y es sobre una mujer que elige renunciar al consumo de carne. Bien. A partir de ahí, porque es el contexto de Corea, donde también está mal visto el no consumo de carne, se empieza a ver este tipo de violencia y de la no conformidad de la familia y la no aceptación a la protagonista que quiere dejar de comer carne. Hay escenas muy, muy fuertes, así como el matadero nos muestra, también hay escenas fuertes en este libro, pero te invita a repensar ese lugar o sea, ¿quién soy yo si quiero dejar de comer carne y cómo me ve el resto si quiero dejar de comer carne? ¿Y qué pasa si dejamos de comer carne? Así que bueno, nada, este es un libro que
está súper, súper recomendado. Y bueno, es una autora que ahora está, como decía, muy de renombre. Y bueno, básicamente en el texto ella elige ser vegetariana porque tiene pesadillas con animales. Así que bueno, ojalá que les interese y lo tengan en cuenta. Sí, yo tenía anotado el nombre porque lo vi, como decís vos, perdón, ojalá. Lo vi que circulaba muchísimo y era recomendado. También esto del Premio Nobel de Literatura resonaba mucho como para leerlo, pero nunca llegué a tomarlo. Pero no, por Tal una cual. cuestión de, no porque no me interese, sino por una cuestión que no, Te no lo- me senté a leerlo. digamos. Te lo presto cuando quieras. Bueno, dale, ahora me lo dejas. Dale, y además lo bueno que está de este libro es que es también como que pone en crítica el patriarcado, ¿no? Porque es una mujer que quiere ser vegana, y bueno, Con todo lo que eso implica. con todo lo que eso implica y también en la sociedad coreana. Ujú. Así que bueno, es como que trata muchos temas, pero por sobre todo, como dice el título, es de alguien que quiere dejar de consumir carne y su entorno no se lo permite. Y por el otro lado, también voy a mencionar el de Cadáver Exquisito, que es de Agustina Basterrica, es argentina. Es un libro de 2017, pero de nuevo está ahora no sé, está en las librerías, yo lo veo por todos lados, sinceramente no, Sí, sí. no sé si es por que ella está de nuevo, viste, como muy en boga de toda la literatura. Eh, pero acá hay una metáfora porque los mataderos en realidad son con carne humana. Bien. Está interesantísimo Interesante. el libro, está muy Bastante interesante. explícita la metáfora. Tal cual. Es como te habla de la historia sobre un jefe de producción de un matadero que ve las piezas que llegan, que se ocupa del proceso de sacrificio, de los proveedores, y todo eso de forma rutinaria, pero bueno, está el hecho de que es el ser humano el que se cría como ganado Mira. encanta. para el consumo de la Me carne. me encanta, digo, ¿no? La historia, está No, interesante, sí, está interesante. es para poner, digamos, ahí en tela de juicio y decir, capaz que la empatía te lleva por ese lado, cuando pensás en un humano. Porque, bueno, nada, me he hecho con otra cosa, es como el veganismo por ahí es el respeto a todas las especies, pero uno por ahí suele tener más empatía con su perro, con su gato, con lo que llamamos animal, mal dicho, pero animales domésticos. Doméstico, ajá. Que bueno, para aprender tipo se pueden decir animales de compañía. Así que bueno, sí, es como fuerte la comparación y yo siento que ahí te abre otras puertas. Bueno, vamos más rápido Para que te interrumpo porque acá Sí, nos obvio. dejan Tienen comentarios. felicitaciones. Te saludan San- Pili, Sandra, ¿qué nos dice Sandra? ¿Qué dice Sandra dice, saluda, buenas tardes. Dice, gracias por este espacio. Agradezco a Angelina incluir la perspectiva ética del veganismo. Ay, bueno, qué bueno. Estoy Está tomando tomando notas. Ay, qué bueno. Sí, Bueno, en ese sí. espíritu quiero que repitas el nombre del último libro que mencionaste. Bien, de Cadáver Cadáver Exquisito, Exquisito. ajá, de Agustina Basterrica, que es una autora argentina, así que súper, súper recomendado ese también. Y de nuevo, Han Kang, la vegetariana. Documentales, rápidamente voy a nombrar dos. Uno que es como la base de todo aquel que empieza a ser vegano o que empieza a incursionar en el mundo, que es Dominion, que es de 2018, un documental australiano dirigido por Chris Del Force. Y bueno, es una descripción completa de las formas en que los animales son violentados o explotados de distintas maneras, ya sea por investigación científica, sobre la ropa, la alimentación, y bueno, se cuestiona eso, el dominio de nosotros sobre el resto de las especies. Y bueno, y también eso es como que lo que tiene el documental es que por ahí trabaja con cámaras ocultas en mataderos y en lugares. Hay una frase que devota a los Beatles, dijo Paul McCartney, que es que si los mataderos tendrían paredes de cristal, nadie comería carne. Así que bueno, yo creo que eso, visualizar este tipo de documentales es tener paredes de cristal, básicamente. Y está en YouTube, así que no hay excusa, no está en ninguna plataforma, está en YouTube. Como lo están viendo nosotros, pueden después Dominion, y está. Bien. Y el otro que quiero mencionar me parece re importante porque lo realizó una graduada de nuestra facultad. Bien. Se llama Invisibles, salió en 2021 y es dirigido por la cineasta que es de Rafaela de Santa Fe, Ana Paula Rosillo, que habla también más allá de la alimentación basada en plantas, sino también de la política ambiental y todo lo que eso conlleva, porque el veganismo, sabemos, no es solamente el no comer animales, sino todo lo que repercute en el medio ambiente.
Y bueno, y son 4 microrelatos de diferentes personas, entre las cuales se encuentra, por ejemplo, Malena Blanco, que es quien está en la parte de organización de Boicot, que es una página de veganismo. Y con esto cierro, de distintas páginas de veganismo que tal vez las pueden leer y nada, les puede servir la información, se pueden adentrar en el tema. Como decía, Boicot en realidad es un movimiento artístico, suele haber muchos carteles en la calle, mucha cartelería, y bueno, hacen campañas, noticias, textos, hay documentales en la web y hacen mucha militancia en redes sociales, así que bueno, ese es uno. Después el otro que quería mencionar es Emily, Veganismo Inspirador, que es de Santa Fe. Tengo el placer de conocer a uno de quienes organizan, que es Jorge Bode. Así que bueno, presentan activismos pacíficos, por ahí los puedes ver en la peatonal repartiendo folletos, que de hecho este es uno de los folletos que reparten. Lo hacen todo a puro pulmón, los hacen ellos y nada, te lo muestran de una manera que no es violenta, que te dice, no te juzga, sino es como te invita. Y eso me parece muy bueno. Sí, Sí, eso ¿cómo me lo no? pedí. Vean. Así que se llama Emily Veganismo Inspirador. Paz para todas las especies. Paz para todas las especies, tal cual. Y bueno, y también hacen ferias en Santa Fe, los pueden seguir en Instagram y así se van enterando. Y por último, mencionar, porque tal vez después de todo esto, después de ver todos los videos, escuchar todas estas cosas, dicen, che, me interesa, che, podría empezar a ver qué alimentos o cómo contribuir, digamos, en esta parte del veganismo, porque como decía, no solamente es alimentación, sino también es el uso, la ropa, el testeo, hay un montón de aristas del veganismo. Sí. Pero bueno, obviamente que lo que más repercute es la comida, porque te dicen como, ay, sos vegana, ¿qué vas a comer? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Bueno, hay una página en Instagram que se llama Vegano por Accidente, que muestra productos aptos de Argentina, de los supermercados, para poder llevar adelante una alimentación vegana. Y bueno, me parece eso re importante mencionarlo. Así que esas son mis recomendaciones. Espero que hayan tomado nota. Escriban, anoten. Si no, esto está disponible después en YouTube, el en vivo, cual. en el canal de Sí, Aula. vuelven Sí. para atrás, lo revisan y lo toman tomando nota. Súper interesante todas tus recomendaciones que Gracias. Sabíamos que nos ibas a traer. Gracias, Interesante. Hace rato que tenemos ganas de incluir esta perspectiva en el programa. Así que, bueno, justo nos dio el pie. ¿Querés leer el comentario? Sandra nos escribe de vuelta y dice: como profesora en Ciencias de la Educación, agradezco estar siendo partícipe de este espacio. Soy vegana y creo que es urgente pensar el campo de la educación desde la perspectiva ética vegana. Así, Tal bueno, cual. muchas gracias. Gracias por todos los comentarios, de verdad. Sí, la verdad que sí. Y bueno, también agradecemos a todos los que nos acompañaron, también a quienes nos miran luego en diferido, ya les dejamos nuestro agradecimiento. Bueno, volvemos a agradecer a nuestra entrevistada de hoy, a Constanza Vilat, que todavía nos está mirando, está acá con nosotras, que bueno, que aceptó venir, que estuvo también súper interesante. Y nos llenó de información. Nos llenó de información. Yo siempre quedo callada con todos los invitados Atónita. porque la verdad que es, no sé, me quedo ahí atónita, aprendiendo, ¿no? Escuchando de Procesando. quienes saben. Y agradecemos al perro Morel, quien esta vez nos dio su voz, pero nuevamente, porque es quien escucha en la artística. ¿A quién más? A la carnicería nuevamente A Jesús de Carnicería y Pollería Nachos. que nos dio tiempo para estar ahí metidos mientras trabajaban y filmarlo, pobre, la verdad que también aparecen ahí unos... Sí, aparece afilando el cuchillo. Sí, y después digo también una escena aparece mi hermana, un saludo para María Miravisi y otro saludo para Cristian del Forge, que aparece también el que consume los Otros modelos. Otros modelos, otros actores. Bueno, gracias a Herardo, por supuesto, que se encarga. Sin él no estaríamos acá directamente. El capitán de nuestra nave. Se nos va Herardo, se nos termina el programa. Se cae el programa. Bueno, no hay programa. No hay programa. Bueno, gracias Angie. No, gracias a ustedes, gracias Gio, gracias Dina. Y bueno, nos vemos en 15 días y espero que estén ahí atentos. Vengan. Chau, chau.